Bienvenidas y bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios. Soy Juan José Galván y este es nuestro espacio de cada semana, jueves de auditoría. Aquí hablamos de auditoría de manera clara, práctica y sin complicaciones. Riesgos, evidencia, control interno, procedimientos, normas internacionales de auditoría y todo lo que hace que una auditoría funcione de verdad. Si eres contador, auditor, empresario, estudiante o simplemente alguien que quiere entender cómo se revisan y fortalecen los procesos dentro de una organización, este espacio es para ti. Ponte cómodo que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy en jueves de auditoría, jueves 4 de junio de 2026, hoy una tarde lluviosa aquí en la ciudad de Zacatecas y en Guadalupe, Zacatecas, bastante lluvioso. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que va de la mano con el negocio en marcha. Un tema, otra vez, como lo hemos desarrollado a lo largo de toda esta semana, que está asociado a esta obra que ha tenido a bien el IMSP de publicar, que es el libro Fundamentos del Ente Económico, una visión contable, financiera y jurídica. Yo te invito a que vayas a adquirirlo, está directamente en la tienda del IMSP. Pues bueno, vamos a iniciar hoy. Quiero invitarlos a reflexionar sobre uno de los postulados básicos que lo he mencionado en muchas otras ocasiones. Es uno de mis favoritos, uno de los que más me ha motivado a escribir, me ha motivado a desarrollar cursos, que es precisamente el postulado básico de negocio en marcha y que se ha vuelto uno de los conceptos más sensibles dentro de la auditoría, uno de los más incomprendidos quizá también por empresarios, administradores e incluso también, se vale decirlo, por algunos profesionales de la contaduría. Hoy hablamos entonces del postulado básico de negocio en marcha, que para efectos de NIA o normas internacionales de auditoría se denomina como empresa en funcionamiento. Está ubicado y fundamentado en la NIA 570. Cuando hablamos de auditoría, muchos pensamos en cifras, muchos pensamos en ajustes, en papeles de trabajo, en procedimientos, en pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento, pero muchas veces, o pocas veces mejor dicho, no nos detenemos a hacer una pregunta mucho más profunda. ¿Seguirá existiendo esta empresa dentro de un año? Es precisamente una de las preguntas más importantes, más relevantes, que debe plantearse la administración de una empresa y que el auditor debe evaluar. La empresa que mañana podría no existir, y es que existe una creencia equivocada en el mundo empresarial respecto al tema del negocio en marcha, de la posibilidad de que una empresa no exista, y se piensa únicamente en el tema de quiebra. La verdad es que la realidad es muy distinta. Cuando una empresa empieza a morir, empieza a generar alertas, empieza a generar esas llamaditas de atención que pueden llevar a concluir que este negocio ya no da para más. Tenemos recientemente una nueva NIF A2 que complementa mucho lo dicho por el capítulo 80 de la NIF A1, el marco conceptual de las normas de información financiera. Esta NIF A2 trata precisamente sobre las incertidumbres sobre negocio en marcha, ya lo hemos desarrollado aquí en este podcast. Y lo que hemos comentado y lo que refiere a esta propia norma, muchas empresas empiezan a morir cuando dejan de generar flujos de efectivo, cuando comienzan con la pérdida de clientes estratégicos, cuando acumulan pasivos que ya no pueden atender, cuando dependen excesivamente de financiamiento y ya no pueden acceder a nuevas fuentes de financiamiento, cuando empiezan a perder su competitividad, cuando sus controles internos se debilitan, cuando dejan de adaptarse a los cambios. El tema de innovación también es uno de los factores que puede terminar un negocio. Y muchas veces estos síntomas aparecen años antes de que ocurra ese colapso definitivo. Precisamente por eso surge este postulado básico de negocio en marcha. ¿Qué significa realmente negocio en marcha? El postulado básico de negocio en marcha parte de una premisa fundamental,
de una presunción de que la entidad económica continuará operando en el futuro previsible. Y parece sencillo decirlo esta presunción. Sin embargo, sobre este postulado básico descansa prácticamente toda la estructura de la información financiera. ¿Qué negocio, qué entidad económica va a existir? ¿Qué operaciones tendrán sustancia económica si no hay un futuro previsible? Cuando elaboramos estados financieros, asumimos que la organización continuará operando, que seguirá utilizando sus activos, que continuará atendiendo sus obligaciones, que tendrá sus operaciones de manera normal. Y las normas de información financiera, en términos generales, marcan ciertos criterios para evaluar empresas, para valorar sus operaciones, evaluarlas desde un punto de vista cuando hay un postulado básico, cuando está respetando este postulado básico, este principio de negocio en marcha. Los pasivos se reconocen bajo determinadas condiciones y la información financiera se entiende bajo esta continuidad del negocio. Pero ¿qué ocurre cuando esa continuidad comienza a ser incierta? Aquí es donde aparece uno de los retos profesionales y me parece que uno de los cambios importantes de paradigma que nos dio esta nueva NIF A2. Y es que la pandemia, no nos vayamos tan lejos ni tan atrás, nos dejó una gran lección. Muchas empresas consideran al negocio en marcha por muchos años como una formalidad, como un tema, un postulado básico más. Algo que simplemente se daba por hecho dentro de la preparación de estados financieros. Sin embargo, pues el tema pandemia tristemente nos recordó brutalmente que ninguna organización es inmune a la incertidumbre. Miles de empresas que parecían sólidas enfrentaron dificultades severas. Negocios rentables incluso dejaron de operar. Sectores completos se transformaron. Modelos de negocio incluso desaparecieron y muchas organizaciones tuvieron que replantear completamente su viabilidad. Aquello que parecía una simple revelación contable se convirtió en una cuestión de supervivencia empresarial, porque es importante mencionarlo y aclararlo. Si no existe una nota, porque el tema de negocio en marcha se revela en notas, en términos muy generales, porque ya la NIF A2 mete un tema también de presentación en estados financieros. Pero si no aparece una nota que haga mención a negocio en marcha, en los estados financieros o notas a los estados financieros, se entiende que no hay problema, que hay continuidad. El tema es cuando aparece. Por eso precisamente decimos esta idea, parecía una simple revelación. ¿De quién es responsabilidad revelar este tema? Y es que aquí partimos de un punto que considera fundamental. Se cree en algunas ocasiones que el postulado básico de negocio en marcha, esta cualidad, debe ser evaluado por el auditor. Y la verdad es que no. Las propias NIF reconocen que es la primera responsabilidad de la administración, quienes son los que generan la información financiera. Son ellos quienes conocen el negocio, son ellos quienes administran los recursos, son ellos quienes toman decisiones estratégicas. El auditor no puede sustituir esta responsabilidad. Lo que sí hace es evaluar la razonabilidad del análisis realizado por la administración. Y esta diferencia, por simple que parezca, es extraordinariamente importante. Según la NIA 570, el papel del auditor descansa en diversas responsabilidades respecto al negocio en marcha. Y hay que destacar algo muy importante. La NIA no te exige ni las NIF lo hacen que el auditor prediga el futuro. Nadie puede hacerlo. Lo que exige es que obtenga evidencia suficiente y adecuada para evaluar si existe incertidumbre material respecto a la capacidad de la entidad para continuar operando. Parece una diferencia pequeña, pero en realidad cambia completamente la perspectiva. El auditor definitivamente no es un adivino, no es un profeta, no es un economista que anticipa cada crisis. Es un profesional, eso sí, que evalúa riesgos e incertidumbres con base en evidencia disponible. Hay diversas señales de alerta que no deben ignorarse. Cuando hablamos de negocio en marcha, nos enfocamos normalmente o somos muy proclives a enfocarnos en pérdidas financieras, pero las señales pueden ser mucho más amplias. Ejemplo de esto, pérdidas recurrentes, un capital de trabajo negativo, flujos de efectivo insuficientes, falta de liquidez, incumplimiento en obligaciones financieras,
Dependencia excesiva de financiamiento externo, la pérdida de clientes clave, la dependencia de un solo proveedor, ese tema es importante también, tanto de un solo proveedor como de un solo cliente. Demandas significativas, cambios regulatorios adversos, problemas operativos importantes, alta rotación de personal estratégico, conflictos corporativos. Y así, cada una de estas situaciones, que son enunciativas, no limitativas, pueden afectar de manera diferente a una empresa. Hay que hacer una observación muy importante en esto que estoy mencionando. Muchas veces ninguna de estas señales por sí sola representa una amenaza definitiva. Lo relevante es el análisis conjunto, porque los riesgos rara vez llegan solos. Normalmente se van acumulando y cuando esta acumulación comienza a poner en duda la viabilidad de la organización, es donde surge el problema. El negocio en marcha tiene una conexión fundamental con el gobierno corporativo. Y precisamente ayer te invito a que vayas a escuchar el episodio de ayer de miércoles de PLD, que hablamos de la prevención del lavado de dinero y el gobierno corporativo. Hay una conexión muy importante entre estos dos conceptos, negocio en marcha y gobierno corporativo. Una organización con órganos de gobierno sólidos suele identificar riesgos antes, corrige desviaciones más rápido, toma mejores decisiones, administra mejores recursos, desarrolla una mayor capacidad de adaptación. En cambio, aquellas organizaciones con debilidades de gobierno suelen detectar los problemas cuando ya es demasiado tarde. Por ello, evaluar la continuidad de una entidad implica también evaluar la calidad de sus procesos de dirección y supervisión. Hay un episodio concretamente en el que desarrollamos el tema de gobierno corporativo. El día de ayer desarrollamos concepto de manera importante, amplia, de lo que es el gobierno corporativo y sobre todo actualizado al nuevo Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial. Te invito a que vayas a escucharlo, pero creo que es fundamental entender esta parte, esta relación entre el negocio en marcha y el gobierno corporativo. ¿Qué intenta decirnos la información financiera? Y es que los estados financieros nos hablan, hay un principio fundamental que es la comunicación efectiva. Capítulo 80, NIFA 1. El problema es que no siempre escuchamos a los estados financieros. Pero los estados financieros, en un tema de análisis e interpretación de los mismos, nos muestran tendencias, nos muestran deterioros, nos muestran concentraciones de riesgo, nos hablan de dependencia financiera, nos hablan de problemas operativos. El tema aquí, interpretar estos mensajes requiere criterio profesional. Y aquí quiero resaltar, radica una de las mayores aportaciones de la contaduría pública. Transformar información es conocimiento útil y genera conocimiento útil para la toma de decisiones. El contador del futuro deberá hablar más de riesgos que de registros. Y creo que no solamente se limita al contador del futuro, al contador del presente. Estoy convencido de que la profesión está evolucionando. El tiempo del enfoque solo en registro de operaciones quedó atrás. Hoy el enfoque debe ser en interpretar riesgos. La información financiera ya no puede limitarse a describir el pasado. Debe ayudar a comprender el presente y a anticipar escenarios futuros. Por ello, el análisis de negocio en marcha que hemos estado platicando hoy se ha convertido en una de las áreas más relevantes para la profesión contable moderna, porque obliga a vincular contabilidad, finanzas, estrategia, riesgos, auditoría y gobierno corporativo. A manera de reflexión para cerrar este episodio, quiero compartir una idea que considero fundamental. El negocio en marcha no es solamente un postulado contable, es una reflexión permanente sobre la viabilidad de las organizaciones. Es una invitación a cuestionar si las decisiones actuales están fortaleciendo o debilitando el futuro de una entidad. Y también nos recuerda a nosotros, como contadores y auditores, que nuestra responsabilidad no solo abarca o se limita en revisar cifras.
Nuestra responsabilidad consiste en generar confianza. Y no puede existir confianza en la información financiera si ignoramos riesgos que amenazan la continuidad de una organización. El auditor no tiene la obligación de garantizar que una empresa sobrevivirá, pero sí tiene la responsabilidad profesional de alertar cuando existen señales razonables de que podría no hacerlo. Y en tiempos de incertidumbre económica como los que vivimos, cambios tecnológicos, transformaciones regulatorias y mercados cada vez más competitivos, esa responsabilidad resulta más importante que nunca. Soy Juan José Galván González, gracias por acompañarme en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. Si este contenido aportó valor a tu desarrollo profesional, te invito a que nos sigas en Spotify, en YouTube, compartir este episodio con otros colegas y formar parte de nuestra comunidad. Comentarte ya para cerrar también que el libro de Fundamentos del Ente Económico me ha permitido desarrollar conceptos establecidos en normas de información financiera con una aplicación directa en problemas que viven las empresas el día de hoy, en contingencias de carácter fiscal, originadas fundamentalmente por rechazos de deducciones, por temas penales que se originan en o a través de simulación de operaciones, que se generan a partir de un tema, de un desconocimiento, una razón de negocios por parte de la autoridad. Y eso me parece que es el valor agregado de esta obra, el que podamos tener a las NIF y a la parte fiscal de una manera en que se comunican y se hablan de tú. Y para efectos prácticos, eso me parece desde un punto de vista muy personal, resulta sumamente valioso. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana con más temas de auditoría, fiscal, PLD y todo lo que tenga que ver con esta maravillosa profesión. Te mando un abrazo. Saludos. Gracias por acompañarme en este jueves de auditoría. Yo soy Juan José Galván y espero que este espacio te haya servido para comprender mejor el valor de la auditoría como herramienta de transparencia, certeza y buena toma de decisiones. Te invito a seguir el podcast, compartir este episodio y estar pendiente de los próximos jueves, donde seguiremos aprendiendo juntos sobre auditoría, riesgos y control interno. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tu evidencia siempre sea suficiente y apropiada.